En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será renovado la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sientamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos católicos que escuchen este video, hoy en esta tarde voy a estar hablando sobre qué es una secta. ¿A qué se refiere una secta? A veces hay muchos hermanos católicos que todavía no han entendido así que es una secta. Entonces también para nuestros hermanos protestantes, para que sepan que es una secta. Bueno, una secta es que se refiere a algo que va contra la verdad, contra lo sagrado, porque acuérdense, hermanos, que Dios es uno y también Jesucristo es uno, que Él vino a salvar al mundo y a dar vida. Y por el medio tenemos pues también el bautismo. El bautismo es también un solo bautismo que así incorporamos para ser hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y así entonces somos partícipe del cuerpo de Él. Entonces, hermanos, voy a estar hablando más o menos algo tan muy importante, saber que es una secta. Y vamos a comenzar entonces con el primer tema. En la Biblia, una secta es un grupo de personas que siguen una doctrina o líder específico y que suelen separarse de un grupo mayoritario. El término se usaba para referirse a los fariseos y a los saduceos. Los dos principales grupos del judaísmo también se usaba para referirse a los cristianos, a quienes se les llamaba secta de los nazarenos. Entonces ellos también llamaban así en ese tiempo que éramos todos los cristianos que eran perseguidos por esas sectas fariseo y por los saduceos y también por los escribas. Entonces a eso se refería nuestro Señor Jesucristo, las sectas, a los fariseos y a los saduceos. Por ejemplo, en la Biblia la palabra secta viene del griego Jairesis, que se traduce como herejía. Algunas características de las sectas son grupos minoritarios. Se separan de un grupo mayoritario porque viene de Cristo Jesús, su iglesia que él mismo fundó. Son críticos con el grupo mayoritario, o sea que van contra la doctrina de Cristo. Entonces a eso se llama secta o también corto. Entonces son una minoría. Aunque podemos decir que hoy en estos tiempos pues hay muchos católicos que han salido de la iglesia y esos pasan a ser parte de una secta, porque ya van empezando a hablar herejías,
contra la divinidad, contra los sacramentos, contra todo lo que encuentre al paso de lo que la iglesia nos enseña. Es prácticamente eso. Entonces, por eso, hermanos católicos, hoy quiero explicarles también, aunque podemos escuchar y estamos atentos a nuestros sacerdotes, que ellos también están predicando, hablando sobre de los grupos minoritarios, que serían nuestros hermanos católicos, pero ya se separan de la doctrina verdadera. Porque acordemos, hermanos, que Jesucristo fundó una sola iglesia, no ha fundado varias. Entonces es una sola en el mundo. Por eso es tan importante la iglesia. Sin la iglesia católica, sin la doctrina de la iglesia católica, no hay salvación. A eso se refiere la doctrina de Cristo. Por eso el Señor ha puesto que nadie los engañe, que nadie los engañe. Siempre estamos basados a la Biblia, basado a la doctrina de Cristo, lo que Él nos enseñó. San Juan mismo ya nos explicó, ya dijo que tengan cuidado. En los últimos tiempos habrán personas con doctrinas diferentes. A eso le llama doctrinas diabólicas. Entonces ahora vamos a ver, dice, son críticos con el grupo mayoritario. Son críticos con el grupo mayoritario del que se separaron. Como sabemos, San Juan ya habló de la separación. Vamos a ver qué dice en Primera de Juan 1:18. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya ha venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Versículo 19. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran los de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios. Allí estamos viendo que San Juan mismo ya nos advirtió en aquel tiempo que tengamos cuidado, porque dicen también muchos hermanos le apuntan, le dicen al Papa, el anticristo, él es el anticristo, ya ha llegado el anticristo. Hermanos, comenzando con San Pedro, comenzando con él hasta llegar al Papa Francisco, tenemos 266 papas y ninguno ha sido el anticristo. Vamos a poner desde el tiempo que estaba en el tiempo, diríamos que desde el comienzo del tiempo de esos, del año primero, por ejemplo, que estaba San Juan, diríamos del siglo primero. Y el mismo San Pedro también habla sobre de los falsos profetas, de los que vendrían. ¿Y de dónde vendrían? Dice que saldrán del mismo pueblo, o de la misma iglesia de Cristo saldrán falsos profetas, falsos mesías. Entonces, esto vamos viendo hoy, como dice San Juan, que esa gente salieron de entre nosotros. Pero si hubiesen sido de los nuestros, hubiesen quedado. Hermanos, nosotros siempre vemos a nuestros sucesores, a nuestros laicos, fallando en nuestra iglesia, pero eso no es el motivo para que los hermanos salgan. Eso no es el motivo.
Sé que están dando un mal testimonio, sí, sí, como nosotros mismos. También nosotros damos malos testimonios, pero eso no es la causa, porque siempre la doctrina de Cristo es la misma. Lo que el Señor nos enseñó es la misma. Nada falta, nada. Entonces, vamos a ver también, dice, y vemos también San Pablo nos explica por qué pasa con esa gente que salieron, qué pasan con esa gente que salieron de entre nosotros. Romanos 16:17. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que van provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Hermanos, San Pablo en Romanos 16:17 también nos explica, nos habla diciendo que tengamos cuidado de esos hermanos, de los que salen de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica. Porque sus hermanos ya salen, van seduciendo y van hablando ya, como dijo Timoteo, hablando con doctrinas diabólicas, porque ya van escuchando otras doctrinas, ya no la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo es lo que Él nos enseña. Entonces, por eso San Pablo también, Él nos dice, Él también fue sacerdote de la iglesia, porque antes Él era fariseo. Cuando se convierte a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo, para trabajar en la iglesia de Cristo, entonces Él se hace bautizar de nuevo, entonces por la imposición de manos, Él va a empezar su misión, va a empezar a hacer lo que el Señor los enseñó. Porque también Él habla que en 1 Corintios 11:23 en adelante, Él va enseñando como Él había recibido también de los demás sacerdotes. Por eso San Pablo era sacerdote y él hizo también la Santa Eucaristía. Entonces vamos a ver también, dice, ¿por qué dice que se alejen de ellos? Porque van a haber espíritus engañosos, dice en una de la carta de Timoteo, obispo de Efeso. Él fue un obispo de Efeso, Timoteo. En la primera carta de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Hermanos, cuando uno se sale de la verdadera iglesia de Cristo, nos pasamos a ser seductores. Nos pasamos a enseñar espíritus seductores y también entregándose a sí mismo. Les voy a leer otra vez. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de la fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Ahí, hermanos, vamos a ver qué doctrina es. Ahí está hablando de doctrinas. Ahí no está hablando de pecados, que sea el borracho, que sea el adulterio, que sea, en fin, de cosas. Que eso pase en nuestra iglesia, sí, lo va a pasar, lo hay. Pero eso no es el problema. El problema es salirse de la iglesia y para enseñar doctrinas diabólicas. Por ejemplo, nuestros hermanos separados dicen, el bautismo de niños no existe. Una doctrina diabólica. Que no hay que casarse, no tiene que ser casado, que no se pueden casarse por la iglesia,
porque la iglesia lo impide. Doctrina diabólica. Eso no enseña la iglesia y eso tampoco no es como ellos lo dicen. Que la Eucaristía, eso eso no existe. Doctrina diabólica. Pero el Señor dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, el Señor siempre no va a dar doctrina de confusión. Es una doctrina de unidad, una doctrina que siempre el Señor ha dicho, tengan cuidado, tengan cuidado. Eso es la única palabra perfecta del Señor que nos explica, tengan cuidado. Es una palabra divina, una palabra del Señor. Cuando un católico se sale de la única iglesia que Cristo fundó, empieza a hablar contrarias a la doctrina de Jesucristo. Se convierte en anticristo, en anticristiano y doctrinas diferentes, sin fundamento bíblico. Es doctrina diabólica, dice el obispo Timoteo, como le acabé de leer en Primera de Corintios 4:1. Entonces ahí vemos que al renegar de la fe, a que pase muchas cosas en la iglesia, por el sacerdote que hizo algo, por un laico, por algo que no les vieron bien en la iglesia o van solo a juzgar, eso no es el problema. El problema es que yo tengo que estar fundado y con fe fervorosa creer lo que enseña la iglesia. Y punto. O sea, no hay otra. No hay otra. Eso es. Entonces vamos a ver. Y San Pedro también nos explica qué representa a Jesucristo para aceptar a sus ovejas como cabeza visible de la iglesia. San Pedro es la cabeza visible de la iglesia. También nos enseña de los falsos profetas. Segunda de Pedro 2:1. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros, introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Palabra de Dios. San Pedro también nos explica, nos enseña que en aquel tiempo también había falsos profetas. Y en el día de hoy también vemos los falsos profetas enseñando doctrinas diabólicas. Al enseñar una doctrina de hombre que viene pensando porque un niño no tiene pecado, no puede bautizar, que los que prohíben el matrimonio es la Iglesia Católica, porque los sacerdotes no se casan, porque los prohíben. Todo eso son doctrinas diabólicas. Eso no enseña la iglesia. Pero ya estaré hablando de otro caso de los matrimonios, del celibato. Todo es bíblico. Por eso nuestros sacerdotes, el Papa Francisco, por ejemplo, él es el sucesor de San Pedro. En vez de San Pedro, pues va a quedar otros. Y en vez de otros, pues ya se elige otros. Y así sucesivamente va por largo. Por eso tenemos 266 papas con el Papa Francisco actual. Así es, mis queridos hermanos católicos. Leeremos la Biblia siempre. Siempre que se da textos, anoten y lean, comprueben en la Biblia. Comprueben. Ningún católico, ningún laico puede hablar mentiras.
Aunque yo sé que puede haber mentiras en otras cosas, pero con la palabra de Dios no hay mentira. Está siempre a la luz, siempre a la luz. Como dijo, una lámpara no puede estar debajo de un cajón, una ciudad no debe estar en medio de algo, sino siempre tiene que estar visible. Y siempre, hermanos católicos, por los que no están instruidos, instrúyanse para que no dejen llevar por estos hermanos engañosos, porque ellos siempre van a seguir enseñando doctrinas y queriendo sacar del redil. San Juan, él ya advirtió en aquel tiempo, ya advirtió lo que iba a pasar. Habrán falsos profetas, habrán falsos maestros que introducirán doctrinas novedosas, dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que lo rescató. ¿Qué es renegar del maestro? No hacer caso a la doctrina de Cristo, no hacer caso, eso es renegar. No es porque no crean. ¿Cuántos hermanos protestantes lo creen en Dios, lo creen en el Maestro, en Jesucristo? Lo creen, pero no obedecen. Eso es el problema, no obedecer, renegar del Maestro. Seguimos. Son manipuladoras, despedazan a sus hermanos con sus criterios y herejías contrarias a la verdad. ¿Cuánto se ha escuchado de un hermano protestante hablar tantas cosas inmundas, contrarias a la verdad, diciendo muchas cosas? Hablan por el Papa, hablan de la Virgen María, que la Virgen María tuvo hijos, y eso no es verdad. La Virgen María siempre fue virgen desde un principio y virgen hasta que se fue llevado al cielo. Entonces, todo eso podemos hablar más después con textos bíblicos, pero en este momento no está preparada en esta parte de esta enseñanza, pero eso es lo que los hermanos siempre hablan. Que el sacerdote no existe, que eso no es, que esos son solo inventos. Hermanos, eso no es. Entonces, hermanos católicos, seguimos defendiendo nuestra fe y seguiremos estudiando siempre la Biblia para que ninguno de los hermanos protestantes sigan confundiendo con la doctrina que Cristo nos enseñó y nos sigue enseñando a través de su palabra, su Biblia. En el contexto cristiano, la definición de secta está relacionada a un grupo religioso que niega uno o más de los fundamentos de la verdad bíblica. Una secta afirma ser parte de una religión, pero niega algunas de sus verdades esenciales. Algunas características de las sectas religiosas. Por ejemplo, las sectas son grupos religiosos generalmente pequeños, llenos de entusiasmo, integrados por hombres y mujeres asociados voluntariamente tras una conversión, que creen y detectan la verdad, y la solución excluye radicalmente a los demás y obedecen ciegamente a sus fundadores. Hermanos, aquí va el otro punto. Por eso estos hermanos que se salen escucharon otras doctrinas, como dice el apóstol, doctrinas diabólicas. Van escuchando mentiras de esos fundadores, y nosotros lo sabemos, todos los nombres de los fundadores. Los más antiguos podemos ver también en el año. Bueno, aquí vamos a ver, dice, luterano, 1521 con Martín Lutero,
fue un sacerdote de la Iglesia Católica, pero se rebeló contra la Iglesia, contra el Papa, y fundó su iglesia, que se denomina como una secta. Presbiterianos, 1560, John Knox. Calvinistas, en 1533, Juan Calvino. Anglicano, 1534, Enrique VIII. Y las sectas actuales que se salieron de las antiguas. También hoy podemos ver las sectas actuales que están también, por ejemplo, voy a ver unas tres, que son desde 1926 y a 1926, Luz del Mundo, Pentecostales, Iglesias Universal, Adventistas, Testigos de Jehová, Mormones, Bautistas, Asambleas de Dios, Evangélicos. Todos esos son sectas actuales que apenas tienen 20, 30 años. Y estos hermanos católicos que han seguido tras de estas sectas. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente a estos sectarios que van engañando a nuestra gente, sacando del grupo, del redil del Señor. Y eso no es correcto. Son movimientos religiosos libres y voluntarios que con tendencia a la exclusividad desarrollan fuertes vínculos comunitarios y carecen de un grupo de funcionarios altamente especializados. Además, son grupos de protesta contra el orden social y las sociedades religiosas dominantes, y responden a un perfil doctrinal dualista, apocalíptico y premilitarista, y a una inspiración bíblica fundamentalistas. Entonces, últimamente vemos en muchos países un verdadero supermercado de religiones, en el que cada cual puede elegir los elementos necesarios para construirse una religión propia a la medida, y dejar a un lado conceptos como verdad, iglesia, patria, cultura y todo lo que pueda exigir esfuerzo, argumentando que en el fondo todas las religiones son iguales. Hay muchas personas que todos son lo mismo. Una religión, otra creencia, iglesia católica, y todo junto, todos son lo mismo. Hermanos, eso no es cierto. No es cierto. No es todo lo mismo. Jesucristo fundó una sola iglesia, dejando como cabeza visible a San Pedro. Mateo 16:18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mis hermanos, mi iglesia. No son mis, es mi iglesia, mi hermano. No confundemos. Todos los días nos entendemos de una nueva secta o movimiento iluminado, y es conveniente para un católico saber distinguir entre lo que podemos llamar iglesia histórica y sectas. Mis hermanos, la iglesia que Cristo fundó es la única verdadera iglesia de Cristo. Un solo bautismo, una sola doctrina, un solo Dios,
y punto. No hay otras más. Entonces, queridos hermanos, esto ha sido por el momento de explicarles un momentico sobre estas sectas fundamentalistas que andan provocando a la iglesia de Cristo, sacándole del redil, y el Señor quiere que todos estemos juntos en un solo rebaño y un solo pastor.